El primer ejercicio solicita que se determine el valor de R2, R2 para las ganancias que se indican ahí, considerando que esta resistencia R1 es de 10 kilo ohm. Vamos a hacer el primer caso para que podamos ver cómo se resuelve esto. Primero, tenemos que se trata de un circuito amplificador no inversor, por lo tanto no va a haber un desfase entre el voltaje de entrada y el voltaje de salida, pero sin embargo sí vamos a tener una amplificación en la amplitud. Para el problema 1A vamos a tener que la ganancia de un amplificador no inversor es VO a VI igual a R2 más R1 sobre R2, esto basándonos en el problema que se planteó. Teniendo esto presente, nosotros podemos determinar el voltaje de salida como R2 más R1 sobre R2, siendo esto una constante K, por el voltaje de entrada. No olvidemos que la ganancia habitualmente le llamamos A, y para especificar desde que voltaje A sub V es igual a VO a VI, que en este caso nos dan a nosotros la ganancia. Y en realidad nos dan el valor de la ganancia y nos dan el valor de R1. El valor de la ganancia es 10, unidad de medida adimensional porque vamos a tener voltaje sobre voltaje. Y la resistencia R1 es de 10 kilo ohm. Si nosotros miramos la expresión de ganancia, debiésemos entonces despejar el valor de R2. Teniendo eso presente, podríamos decir que vamos a llegar a dicha expresión de la siguiente manera. AB por R2 es igual a R1 más R2, de donde tenemos que, si lo reordeno esto, R1 es igual a R2 factor de AB menos 1, de donde estoy despejando para R2, de donde implica que R2 va a ser igual a R1 sobre AB menos 1. Acá si reemplazamos, nos queda que son 10 kilo ohm dividido en 10 menos 1, y esto es igual a 10 kilo ohm dividido en 9, lo cual nos da un resultado de 1111 ohm. Esto correspondería al valor ideal de R2 para obtener la ganancia que se indicó, pero en la práctica podríamos considerar a R2 aproximadamente 1 kilo ohm. Y vamos a tener un valor más o menos aproximado. La solución práctica que se da en estos casos habitualmente es conectar en serie la resistencia fija, en este caso de 1 kilo ohm,
un potenciómetro y ajustar la diferencia que se produce en los cálculos. Considerando esto y volviendo al circuito original, el caso A, R1 va a ser 10 kilo ohm y R2 va a ser igual a 1111 ohm. Y tenemos resuelto ya el problema. Desde el punto de vista de las señales, si nosotros consideramos que en este circuito aplicamos un generador de funciones a la entrada, una señal senoidal por ejemplo, y este va a ser nuestro Bin. Si lo graficamos obtendríamos lo siguiente. Vamos a poner aquí Bin, va a ser una señal senoidal. Vamos a suponer que los peak es de 1 volt y menos 1 volt. La ganancia es igual a 10. Vout también en volt. Vamos a tener que, como es no inversor, los máximos están en fase con los máximos de el voltaje de entrada. Y en este caso, vamos a correr esto aquí. Esto verde es Vout. Vamos a tener acá, como la ganancia es 10, vamos a amplificar 1 volt hasta 10 volt. Y la parte negativa, menos 10 volt. Y ese es el comportamiento de un amplificador no inversor. En este caso correspondía a esto. Bin más menos tenemos la resistencia, tenemos Vout y acá esta era una resistencia de 10 kilos y esta una resistencia de 1,1 kilo aproximadamente. Entonces para este circuito tenemos este comportamiento con las señales. A continuación vamos a ver un circuito amplificador inversor. Amplificador inversor, donde tenemos que R1 es de 10 kilos y vamos a ver por una ganancia de menos 25. ¿Cómo lo hacemos? Lo analizaremos a continuación. Tenemos AB igual a menos 25, R1 igual a 10 kilo. El inversor se caracteriza porque su ganancia va a estar dado por la expresión menos R2 sobre R1 considerando la figura que se presentó. Desde acá nosotros debemos determinar R2, por lo tanto vamos a tener que AB es igual a menos R2 sobre R1, donde implica que R2 es igual a menos AB por R1.
Reemplazando los valores que tenemos, nos queda que R2 es igual a menos 25 por 10 kilo ohm. Y eso nos da 250 kilo ohm. Por lo tanto, en nuestro circuito vamos a tener la configuración de amplificador operacional, acá la entrada inversora, acá está especificado R1 con 10 kilos y la resistencia de realimentación es R2, que va a corresponder a 250 kilos. Tenemos acá BO y tenemos acá BI. Veamos ahora qué pasa con las formas de onda asociadas a este circuito. No olvidemos que tenemos AB igual a menos 25, tenemos R1 igual a 10 kilos y R2 igual a 250 kilos. Tendremos entonces nuestras señales de entrada y salida. Vamos a dejar aquí la entrada, vamos a dibujar acá la salida, hacia abajo, hacia abajo. Tenemos el tiempo, estamos en esas condiciones. Esto es voltaje, vamos a suponer que esto es VI, que tenemos 1 volt, peak, por lo tanto es menos 1 y 1. Y una vez que ingresamos dicha señal por VI a la salida, VO, vamos a tener la señal amplificada menos 25 veces. Este signo menos lo que nos dice es que la señal de salida está desfasada en 180 grados con respecto a la señal de entrada. Por lo tanto, cuando en la entrada tenemos máximo positivo, a la salida vamos a tener máximo negativo, pero la entrada multiplicada por 25. Eso quiere decir que vamos a tener esto, y el máximo acá, si la entrada era menos 1, van a ser menos 25 volts. Y cuando tengamos el máximo negativo en la entrada, vamos a tener el máximo positivo a la salida. Y el pic de este máximo va a ser 25 volts positivos. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que la ganancia multiplica a la entrada, que en este caso es 1 volt, y de esa forma obtenemos la resultante a la salida. El desarrollo del problema 4 es igual a los anteriores, donde tenemos ganancia AB1, AB2, donde la ganancia AB1 se refiere a esta parte del circuito. Por lo tanto, esta parte del circuito va a tener la ganancia AB1 y esta parte del circuito vamos a tener AB2. Por lo tanto, tenemos etapa 1 y etapa 2. Podemos tener muchas etapas conectadas entre sí, manteniendo la división que teníamos acá. Tenemos que
cada circuito, cada etapa tiene su Bin y su, ¿dónde lo dejo aquí? BO. Cuando se unen ambas etapas, vamos a tener que el BO de la primera etapa es el BI de la segunda etapa. Y tenemos un BO de salida de todo el circuito. Por lo tanto, aquí tenemos BI1, BO1, BI2, BO2. Pero cuando esto nosotros lo vemos como una caja negra, tenemos solamente BI y BO, que en este caso correspondería a BI1 y BO2. Lo que está acá dentro corresponde a lo que nosotros estamos viendo en este momento. Clarificado eso, si nosotros miramos el tipo de circuito que tenemos acá, tenemos dos etapas que están conectadas en cascada y acá nos podemos dar cuenta que al amplificador está ingresando por la entrada no inversora. Como está ingresando por la entrada no inversora, la primera etapa es no inversor, pero la segunda etapa es inversora. ¿Qué es lo que va a suceder entonces? Lo siguiente. A ver, tenemos 10 son iguales las ganancias, 10 y menos 10. Hay que determinar ahí los valores de las resistencias R2 y R3. Entonces se determinan por separado, así que no es problema replicar lo que habíamos visto anteriormente. Me voy a centrar en las formas de onda. Tenemos dos, ya. Entonces, ¿qué nos quedaría? Para la etapa 1, tenemos a B igual a 10 y tenemos BI igual a 2 volts. Por lo tanto, si nosotros vemos qué es lo que nos entrega la salida de esta etapa, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener las formas de onda, el no inversor, tenemos los tiempos, estos son volts, y si acá tenemos 2 volts, es no inversor, por lo tanto a la salida vamos a tener 20 volts. ¿Por qué? Porque la ganancia es de 10. Para la etapa 2 tenemos una ganancia de menos 10. Eso nos dice inmediatamente que es inversor. Y acá ya tenemos, volviendo a la etapa 1, que el voltaje de salida es igual a 20. Estoy hablando de valores peak. Por lo tanto, nuestro BI2 va a ser igual a 20 volt peak. Considerando esto, vamos a tener tiempo, tiempo, volt. Tenemos esta forma donde los peaks son 20 menos 20, pero acá la salida, como es inversor, vamos a tener la señal amplificada pero desfasada. Luego es menos 10 con 20 serían menos 200
y 200. Y ahí tendríamos ambas etapas ya desarrolladas. El hecho de considerar valores peak o peak to peak depende únicamente del requerimiento. Si no se especifica, uno puede asumir cualquiera de las dos instancias. Por lo tanto, acá alguien podría haber dicho, no, este es un valor peak to peak y haber considerado un vol positivo y un vol negativo. Para efectos del análisis no afecta en nada. En el caso que hubiese sido práctico, claro que hubiésemos tenido diferencias. ¿Sí? Pero para efectos teóricos de comprensión de los problemas, no afecta en nada. Entonces, si nosotros vemos ahora el circuito completo, donde tenemos esta caja negra, tenemos BI, que es de 2 volt, y vamos a tener un BO de 200 volt, debido a que hay una ganancia AB1 igual a 10 y un AB2 igual a menos 10. Acá puede deducirse inmediatamente que vamos a tener una ganancia total que es igual a menos 100, que corresponde al producto de las ganancias parciales que hay involucradas. Considerando esto, si nos piden la forma de onda de entrada versus la de salida, tendríamos voltaje, tendríamos nuestra línea de tiempo, y nos quedaría voltaje de entrada, 2 volt menos 2 volt, voltaje de salida, 200 volt menos 200 volt. Lo relevante, lo importante de esto es resaltar el desfase que se produce en la salida respecto a la entrada.